Hola, hola, bienvenidas. Hola, mi nombre es Sheila Segnalini, soy mentora de gestión del tiempo y ayudo a mujeres a invertir bien su tiempo para disfrutar de una vida sin prisa, sin correderas, sin estrés. Así que bienvenidas las que se están conectando, me encanta que estén aquí. Hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a estar hablando de qué es lo que nos lleva a decir que sí cada vez que sabemos, queremos, preferimos decir no. Y sin embargo, decimos que sí. Entonces, aquí ya está. Hola, hola, me encanta que estén aquí. Bienvenidas. Vamos a esperar que Fran se conecte. Acuérdense de dejar siempre sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, de compartir este live. Hello, bienvenida. ¡Ay! Funcionó que me tuve que salir y volver a meter para que se Ah, conectara. Hola, no, no, Sheila. bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto, sí. Si alguien tiene problemas escuchando, nos deja saber, pero yo te escucho perfecto. Perfecto, mira, los voy a perdón, que no quiero tapar la cámara, vamos a subir volumen acá a todo, sí, ahí para escucharlas bien. Listo. Bueno, bienvenida, Fran. No, gracias a ti por la invitación, Sheila, qué honor, qué gusto tenerte en vivo y en directo. Sí, bueno, por temas de transparencia, yo quiero contar que Fran es mi coach de business coach en este momento. Ella es muchas cosas, pero tenemos esas sesiones de coaching que para mí han sido realmente maravillosas, han sido, como decimos aquí, un eye opener. Así que, Fran, pero bueno, no quiero hablar por ti y prefiero que tú te presentes y nos cuentes qué haces por gente como yo, emprendedoras y me imagino que otro tipo de clientes. Perfecto. Gracias, Sheila, por el espacio. Bueno, yo soy psicóloga de profesión, soy psicóloga clínica. Durante mucho tiempo me dediqué a la psicología clínica. A raíz de que quería un poco empezar a tener más tiempo, armo mi primer negocio que se llama Vivir en Calma. Vivir en Calma era un negocio que estaba orientado al desarrollo personal. Por lo tanto, me desarrollé mucho en lo que es regulación emocional, manejo de estrés, ansiedad, trabajar patrones, creencias limitantes, cosas como más de la historia que podrían incidir en que no tuviéramos una vida tan en calma. Ese negocio en particular funcionó muy bien, nació el 2017, agarró mucha fuerza, en un momento fue tanta la fuerza que en Chile eh, me llamaron como influencer del bienestar, porque tenía muchos seguidores, me conocía mucha gente, llegaba a muchas personas, y de hecho terminé formando otras personas como la metodología que yo había implementado durante mucho tiempo, que me basaba mucho en lo que es mindfulness, psicología budista, y más como una orientación más de esa línea. Y empezó a pasar, curiosamente, que esos mismos profesionales me empezaron a pedir asesorías de negocio. Eh, Al principio yo me negaba y les decía, mira, bueno, en realidad anda donde está el coach de negocio, y les recomendaba a las que en ese momento eran bastante conocidas, pero pasaba que me insistían, me decían, me da lo mismo que no seas coach de negocio, yo quiero trabajar contigo, Frank, con lo que tú has hecho, lo que tú has construido, me gusta tu estilo. Bueno, después de tanta insistencia acepté a una primera persona, listo, fue súper bien, me volvió a pedir otra persona, me insistió, ya acepté a otra persona, y así fue, hasta que en un momento me estaban pidiendo mucho el tema. Yo obviamente había agarrado hartas herramientas porque cuando tú lo sabes, Sheila, cuando uno está construyendo su propio negocio, Ujú. uno no solamente necesita saber de lo que uno como coach o psicólogo o terapeuta aprende, sino necesitas aprender muchas otras habilidades, ¿sí? Lo sé. Eh, y por lo tanto me empecé a formar yo en muchas cosas, entonces yo sabía mucho. Y la cosa es que en un momento, cuando quedo embarazada de mi segunda hija, yo tengo dos niñas chiquititas, eh, me empiezo a cuestionar esto de, ok, este primer negocio se siente alineado, se está sintiendo un poco ya pesado sostener no solamente a mis pacientes, sino a mi comunidad, porque tenía una comunidad grande. Dije, chuta, con dos niñas chicas va a ser un poco más complejo y decido formarme oficialmente como coach de negocio, ¿sí? Y ahí surge mi segundo negocio, que cuando mi niña
pequeñita, decido abrir un nuevo negocio, que todo el mundo me encontró que era una loca, porque tú comprenderás que la gente decía, bueno, pero si bien en Calma anda bien, facturáis bien, tenéis 12.000 seguidores, está todo consolidado, ¿cómo se te ocurre armar otra cosa nueva? Yo les decía, bueno, es que no se sentía alineado en ese momento, necesitaba armar algo en donde yo pudiera desplegar todas mis habilidades, y también lo que para mí siempre ha sido un gran desafío, ganar más trabajando menos. ¿Para qué? Porque para mí es el objetivo último, poder estar con las niñas, poder estar en la casa, poder salir más. Y así surge esta segunda línea de negocio, que ya llevará oficialmente 2 años, pero extraoficialmente llevará unos 3. Así que esa soy yo. eh, Psicóloga, coach de negocio, creadora de negocio en serie, porque en realidad este es mi segundo negocio oficial, pero mi tercero extraoficial tuvo uno antiguamente en otra línea. Ujú. Eso, no sé si me explico bien. Bueno, soy mamá de 2 niñitas, medito hace muchos años, soy también instructora de mindfulness hace 12, 13 años, soy budista también hace esa misma cantidad de tiempo, conocí a mi marido en un centro de meditación. Ah, interesante. Esa parte no la sabía yo tampoco. Sí. Pero bueno, Fran, todo esto es para crear un poquito el contexto de por qué tú nos puedes ayudar a resolver ese misterio, ese misterio por qué nuestra cabeza nos dice, di no, nuestro cuerpo nos dice, di no, y la boca dice, sí, yo lo hago. Entonces, eso es algo, mira, no sabes cuánto trabajo yo con mis clientes, porque una parte importante de la gestión del tiempo es tener menos que hacer. Como tú misma lo dijiste ahora, que ese era uno de tus objetivos, ¿verdad? Entonces, es tener menos que hacer. ¿Cómo tenemos menos que hacer? Diciendo que no a más cosas. Es así de simple. Hay que decirle que no a más cosas. Sin embargo, hay ciertos factores, y tú vas a ahondar más en esto, hay ciertos factores como el sentido de culpa, la obligación, ¿verdad? Que nos llevan a decir que sí a cosas que no nos interesan, no nos provoca hacer, sabemos que no debemos hacer, como cosas que implican un gasto de dinero en algo que no nos aporta, ¿verdad? Entonces es esa, como ese choque, ¿verdad? Entre lo que sabemos que deberíamos decir que es no y lo que terminamos diciendo que es sí. ¿Verdad? Entonces, quiero que me cuentes un poquito por qué sucede eso, por qué esa tendencia siempre a decir que sí, aunque sepamos que deberíamos decir no. Sí, mira, como yo explico en general todos los fenómenos, esto ocurre como multifactorialmente, ¿no es cierto? No podríamos atribuirlo solamente a una condición, probablemente hay más de una condición que hace que operemos de esa forma, y podemos ir viéndola de distintos niveles. Y voy a hablar de las distintas dimensiones, ahí ustedes tienen que ir viendo qué les resuena, qué no. En una primera dimensión, yo diría que tiene que ver mucho con un condicionamiento, ¿no es cierto? Un condicionamiento en primera instancia familiar. Yo siempre comento esto, el 80 al 90% de nuestras programaciones vienen de nuestra primera infancia, o sea, de los 0 a los 7 años. Ahí se ancla la mayor parte de las cosas que después repetimos sin darnos cuenta, a no ser que las saneemos y hagamos un gran trabajo personal. Exacto. Entonces, esa primera etapa de nuestra vida influye mucho en nuestros cuidadores. Usualmente los cuidadores son papá, mamá, a veces puede haber sido un abuelo, una abuela, pero generalmente son los padres, ¿sí? Y ahí empieza a ocurrir quizás lo hayas escuchado tú, Sheila, o no, pero el tema de las famosas heridas de la infancia, ¿sí? Y dentro de las heridas de la infancia hay diversos tipos, pero hay una en particular, que fue de hecho que nosotros la comentamos en un momento que te llamó bastante la atención, y a raíz de eso también surge este live, que es la herida de la cuidadora, ¿ya? Me voy a explicar. La herida de la cuidadora es cuando nosotros históricamente nos hemos acostumbrado a estar más puestos en función de los demás que nosotros mismos. Puede haber sido que nos tocó una mamá, un papá que constantemente estaba enfermo o enferma, o tenía alguna dificultad mental, o tenía un tema de alcoholismo, de drogadicción, o quizás ni siquiera algo tan complejo. Era un papá o una mamá más infantil que requería que de alguna manera hubieran otros atentos a sus necesidades, ¿sí? Lo que debería ser, en teoría, yo digo en teoría porque la mayoría de las veces no ocurre así, es que un padre o una madre se ocupe de su hijo y de sus necesidades. Pero no siempre pasa eso. Y muchas veces pasa que un hijo o una hija está mucho más pendiente de ese papá y mamá, no solo de sus necesidades,
físicas o de cuidado, sino también de sus necesidades emocionales. No hacer algo para no molestar, no hacer otra cosa para no incomodar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a acostumbrarnos a entrar en un modo en donde el otro es prioritario frente a nosotros. Entonces nos acostumbramos sobre todo como a postergarnos y aparece lo que hablamos de la área de la cuidadora, en donde el otro es más importante que yo y me acostumbro a decir que sí, aunque yo a veces no quiera, ¿sí? Exacto. Porque estoy más atento a las necesidades del otro que las de mí mismo, porque es el patrón que aprendí y el que funciona a nivel sistémico, ¿no es cierto? En el sistema familiar en donde me envuelvo. Esa podría ser una razón, por ejemplo, ¿sí? Anda preguntando si queréis, Sheila, si hay comentarios, si algo te hace No, sentido. lo que quiero acotar aquí es que tú dijiste que me interesaba este tema de la cuidadora y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Yo estoy en uno de tus bootcamps Sí. también, aparte del coaching, y entonces ahí tú mencionaste Mm. que la gente que tiene esa herida de la cuidadora tiene esa tendencia a decir que sí a cosas que, aunque no lo beneficien directamente. Claro, Y ahí fue yo la idea para este lado, porque yo siempre hablo cómo decir no, pero de repente digo, bueno, si comenzamos a entender por qué decimos que sí, entonces, aunque no queramos, tal vez es más fácil empezar a decir no. exacto, exacto. Entonces, en primera instancia tiene que ver con eso, con ese condicionamiento donde yo aprendí que la necesidad del otro es más importante que la mía y por lo tanto yo me postergo en función del otro, ¿sí? Entonces, digo que sí constantemente, aunque a veces quiera decir que no. Exacto. Esto se puede traducir en distintas áreas de la vida. Se puede traducir que le puedo decir que sí a toda mi pareja, aunque no esté de acuerdo. Me puede costar poner límites con mi hijo, o incluso si lo llevamos al área del emprendimiento, ¿no es cierto?, y de los negocios, se puede ver en que le puedo decir que sí a un cliente que en verdad no se sienta alineado para trabajar conmigo, puede decir que incluso puedo llegar ¿cómo se dice?, a bajar mis tarifas porque creo que el otro no es capaz de pagarlo o se ve con mucha dificultad, o incluso me puedo poner, me ha pasado con clientas que antes de que le digan que sí o no lo pueden pagar, ya le están bajando las tarifas porque están como muy acostumbrados a estar pendientes de las necesidades del otro y piensan que lo va a necesitar. Entonces, El- ese patrón se traslada a muchas cosas, ¿sí? claro, claro. ¿Sí? Y también me imagino que hay gran parte de como ese querer siempre complacer y tener miedo que te rechacen porque dices que no, ¿verdad? Entonces, Exacto. para que no me rechacen, para ser parte, para Mm. pertenecer. Claro, porque justamente lo que pasó, si yo me acostumbré a estar viendo constantemente las necesidades del otro, mi validación también pasó por eso. Mi validación, el amor que mi papá o mi mamá sentía hacia mí, era porque yo estaba atento a las necesidades de los demás por sobre las mías. Entonces, mi validación parte desde ahí. Mi amor está en juego desde ese lugar, ¿sí? Entonces, por eso constantemente me cuesta también poner límites porque es el patrón que yo aprendí, ¿sí? Claro, Y claro. usualmente, perdóname, Chile, antes que se me olvida, puede ser que desde ahí yo siempre opere desde la vida más desde el deber ser, de lo que yo realmente quiero ser, ¿sí? Claro. Dime nomás lo que me querías No, decir. esa diferencia del deber ser a lo que yo quiero ser. Cuéntanos un poquito esa diferencia Mm. desde tu punto de vista como psicólogo. Mira, el deber ser tiene que ver con que yo hago lo que se espera de mí o lo que los otros quieren de mí, ¿sí? Y el ser es lo que realmente mi naturaleza me dice o lo que yo realmente quiero, ¿sí? Ujú. Usualmente cuando venimos con este patrón, también se va pasando otra cosa, se va bloqueando a nivel, si nos vamos como energético, por decirlo así, como nuestra propia voz. Sería como el chakra garganta, porque el chakra garganta tiene que ver con poder expresar mis necesidades, poder expresar lo que yo quiero, poder expresar hacia dónde quiero ir. Entonces, si constantemente estoy viendo las necesidades del otro, esto se va bloqueando, ¿sí? Exacto. Entonces, eso también se va a traducir que me va a costar expresarme, como decía, en mi entorno más cercano o con mi negocio, porque ha sido un hábito que ha sido histórico y que ahora lo traslado a distintas cosas, ¿sí? Claro, claro.
Fíjate, DMA Group Media está diciendo, yo perdí un semestre en la universidad por estar con mi familia completamente y querer cuidarlos. Fíjate, Exacto. fue un Sí. sacrificio porque es un semestre en la universidad, es tiempo que ha perdido y sin embargo esa necesidad, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta, DMA Group Media, Sí, po. hazla porque ese es Exacto. el momento. Y salir de ese condicionamiento no es tan fácil porque, nuevamente insisto, uno, sobre todo estos condicionamientos, como se configuran desde esta primera infancia, quizás usualmente por amor a los padres, uno no quiere incomodar a los papás, no quiere traicionar a los padres. Entonces uno muchas veces la sostiene por mucho tiempo. Voy a contar un ejemplo personal, pero para que sea súper gráfico. Yo cuando estaba bueno, no sé cómo será en Estados Unidos, pero en mi enseñanza media, eh, mi papá me había como inculcado que yo tenía que ser doctora, estudiar medicina, ¿sí? Yo era muy buena alumna, siempre me sacaba todos los premios, entonces era como el camino que era lógico para mí, ¿sí? Y yo en un momento, ese era como mi deber ser, ¿sí? Me empiezo a cuestionar y digo, bueno, realmente esto es lo que quiero para mí, y ahí conozco la psicología y me llama la atención. Bueno, cuento corto, salgo del colegio, doy la prueba para entrar a la universidad, yo me inscribo a psicología, pero mi papá no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hizo? Yo soy muy parecida físicamente a mi hermana, mi papá abogado, hizo que mi hermana se hiciera pasar por mí y me inscribió a bachillerato en ciencias porque él quería que yo estudiara medicina. ¿Sí? Oh, Muy fuerte, porque en su deber ser existían solamente tres carreras, que era medicina, derecho e ingeniería. ¿Sí? claro. Y para mí fue un proceso de 3 años emanciparme frente a eso, porque obviamente yo no quería defraudar a mi papá, Claro. ¿sí? Y me demoré 3 años en decir, ¿sabes qué? En verdad yo lo que quiero es estudiar psicología, ¿sí? Y termino estudiando psicología. Pero luego, después de mucho trabajo personal, me di cuenta que psicología también era otro condicionamiento que yo también hacía por amor a mis padres, porque mi mamá por mucho tiempo estuvo muy enferma, tuvo depresiones muchos años, y yo me acostumbré nuevamente a esta vida de la cuidadora, a estar muy pendiente de ella. Entonces, claro, no cumplí la expectativa de mi mamá, pero estudio esta otra para cumplir esta expectativa de mi mamá de ser la cuidadora, la sanadora. Entonces, Claro. parte de salirme de ahí y de armar esta otra marca también es como emanciparme y empezar a ver qué quiere la Fran. La Fran quiere seguir sosteniendo a todas las personas, ¿qué quiere ella? Pero ese proceso no es tan fácil, ese proceso se logra haciendo trabajo personal porque muchas veces estamos tan metidos que es muy difícil de verlo. Claro. Es que eso es lo que sucede. Uno piensa que está en total control de sus decisiones y que no, estoy diciendo que sí, porque, y puedo dar mis razones que al final terminan siendo excusas para disfrazar Exacto. el condicionamiento que tú estás mencionando. Exacto. Y el otro factor que me parece muy importante y que a mí me ha servido mucho, que tiene que ver como alinearnos mucho como a nuestra energía particular. Y aquí hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que la Sheila la hemos aprendido bastante, que tiene que ver con el diseño humano. El diseño humano es una disciplina que nos habla de cómo podemos tomar mejores decisiones según cada persona tiene como su propia autoridad para tomar decisiones, ¿sí? Y cuando nos conectamos con eso es mucho más fácil hacer cosas alineadas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo autoridad emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que mi forma más adecuada de tomar decisiones es decantar las decisiones, dejarlas reposar, darle una vuelta, y si al segundo o tercer día se siente súper bien, cuando ya pasó la oleada emocional, listo, por ahí va. Y mi pregunta constante es, ¿cómo se siente? ¿Me emociona? Si se siente bien y me emociona, ok, eso va a ser lo más alineado para mí. Claro. Las personas que, por ejemplo, tienen el sacro definido, la forma más alineada de tomar decisiones no es pensándolas tanto, es una cosa más visceral. A ver, ¿qué me dice como, en inglés hay una palabra que yo creo que es más precisa, como mis guts, como mis entrañas. Ok, Sí. ¿voy o no voy por eso? Si es un sí, pum, para allá va. ¿Sí? Eso, según el diseño humano, es mi forma de tomar decisiones, como si se quiere más impulsiva, ¿verdad? Más, Claro, más visceral, más visceral. más ¿Sí? visceral. Entonces, muchas veces uno no va escuchando esa forma natural de tomar decisiones y ahí también se empieza a desalinear. ¿Por qué? Porque están todos estos condicionamientos de lo que hablamos antes. ¿Sí? Hay personas que necesitan tomarlo más desde la intuición, esa vocecita que es como muy precisa. Pero cuando ya estamos tan condicionados, ¡pum!, nos salimos de eso que es natural y que nuestro cuerpo, nuestras emociones, en mi caso, en tu caso el cuerpo, en mi caso las emociones,
el caso de otras personas, su intuición les va diciendo momento a momento, ¿sí? Claro. Y otro factor que me parece no menor también es el condicionamiento social, ¿no es cierto? El condicionamiento cultural. Exacto. Las presiones, ¿verdad? Es que todo el mundo lo está haciendo, entonces yo también lo tengo que hacer, por Claro. ejemplo. Y también hay culturas que un poco invitan más a hacer caso, a decir que sí constantemente. Hay otras culturas, ¿se escucha así? Que son Sí. más, no tienen tanto problema con decir que no, ¿sí? Por ejemplo, las culturas latinoamericanas es mucho más común que nos cueste más decir que no y nos damos 100.000 vueltas para decir que no o lo decimos de una forma encubierta de que no se note. Pero si Exacto. tú tienes una conversación con alguien que es de España, por ejemplo, te dicen no, ¿y por qué no? No te dan mucha explicación porque así debería ser, Exacto. ¿sí? Y es muy fuerte el tema cultural, porque yo lo veo como trabajo con gente de distintas partes, incluso la forma de decirte que no quieren tu servicio, pensándolo como en el tema de yo que trabajo en el área de negocio, alguien, no sé, de Chile o de Latinoamérica se dan millones de vueltas a decir, no, no, ya, para decirte que no. Alguien de España, por ejemplo, o de Europa, por decirlo así, te dice, mira, ¿sabéis que no? No es mi momento, listo. Entonces, hay un tema cultural también que no podemos desconocer. Claro, claro. Eso está bien interesante y tú acabas de mencionar algo que me causó risa, es que decimos que no sin que se nos note, ¿no? Entonces empezamos a darle toda esa cantidad de vueltas y al final lo que quedamos es en una zona ambigua que la otra persona no está ni siquiera segura si me dijeron no o realmente entonces sigo insistiendo. Si nosotros no decimos que no de una manera clara, ¿verdad? De una manera, oye, educada, pero clara, Claro. dejamos esa puerta abierta para que la gente nos insista o vuelva otra vez porque dice, bueno, es que hoy no puedo. Entonces, ahí viene, entonces mañana te dice, bueno, pero hoy sí puedes. Claro. ¿Sabes? Porque lo Como decimos. una zona gris. Y esa zona gris puede prestar a muchas interpretaciones. Por eso creo que es muy importante ser claro y como tú decís, uno puede ser claro de una manera educada, de una manera amorosa, pero ser claro. Exacto. Pero dime una cosa, ¿cómo nos damos cuenta que realmente cuando decimos que sí no es una decisión como consciente, sino estamos encubriendo esas programaciones? ¿Cómo alguien se da cuenta que está cayendo en ese rol y está siendo, no quiero decir víctima como una palabra muy fuerte, pero está haciendo como, está hablando a través de sus programaciones, digámoslo así. ¿Cómo Sí, alguien puede? aquí yo en particular creo que una herramienta muy práctica que ayuda mucho es como nuevamente el diseño humano, porque cada tipo energético te va a decir como su firma de cuando no está alineado. Y cuando no está alineado, efectivamente es porque la decisión no fue la mejor. Entonces, por ejemplo, en el caso de los generadores manifestantes, se va a manifestar en que probablemente sientan o frustración o ira, ¿sí? Después de haber decidido algo que no era lo correcto para ellos o lo alineado para ellos. Los Claro. manifestadores puros van a sentir rabia, ira, ¿sí? El proyector, que es mi tipología energética, va a sentir amargura, ¿sí? Se va a sentir como amargado, esa sensación de que, ¿sí? Entonces, cada tipo energético te va dando pistas de cuando estás alineado o no, porque es muy distinto a la firma que sienten cuando están alineados, ¿sí? Claro, Por ejemplo, el proyector se siente exitoso cuando siente que hizo una decisión alineada. El manifestador claro. siente paz. El generador manifestante eh, siente, se me olvidó en este momento, pero siente otra emoción. Entonces, hay varias cosas que nos pueden ir diciendo si se va sintiendo alineado o no, pero así si tuviéramos que englobarlo en una, yo creo que una sensación interna de tranquilidad y de calma y de expansión. ¿Sí? Ok, sí. Fíjate, eso sí es interesante, ¿no? Pero eso es como retrospectivo, ¿no? O sea, tú tienes que decir, ok, dijiste que sí a algo que realmente no te interesaba y después entonces estás diciendo, porque dije que sí, ahora tengo que no sé qué, y estás como rumiando eso, o te da rabia haber dicho que sí, o sientes, en mi caso, por ejemplo, si yo sigo pensando, después de que me comprometo con algo, sigo pensando en por qué dije que sí, ya yo sé que fue la decisión equivocada. O sea, si lo sigo pensando es porque tomé la decisión equivocada. Claro, Este,
Por eso igual es relativo a cada persona, y por eso yo decía, hay que ver bien cómo es tu forma, y cada uno tiene una forma distinta. Yo en mi caso sé que yo necesito darle vuelta. Entonces, no, una decisión bajo presión no va a resultar bien para mí. En Claro, tu caso, Sheila, que si eres sacro, quizás funciona, pero quizás si le diste mucha vuelta, y como puede ser que, entonces, también es relativo, ¿sí? Ahora, yo creo que todas las emociones que se van evocando en el momento también nos dan mucha información, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tratar de tener alta autoconciencia al momento de decidir. Y aquí yo traigo el mindfulness, ¿no es cierto? Como que quiero tomar una decisión, sobre todo decisiones importantes, ¿ok? Empezar a sentir qué emociones estoy sintiendo, qué pensamientos se me vienen, cómo está mi cuerpo al momento de tomar esta decisión. Eso nos va a dar muchas pistas, porque el claro, cuerpo habla, las emociones hablan, claro, quizás los pensamientos son un poco más complejos de mirar lo que pasa en ese momento, pero va a claro. aparecer información. Pero yo pienso que todas hemos estado en esa situación donde alguien nos pide, ¿quieres ser voluntaria en el colegio? O algo, y la cabeza inmediatamente te está diciendo, no, 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 Mm, no. Pero entonces entra la culpa, entra, bueno, es que todas las otras mamás de las niñitos lo están haciendo, es mm. que yo no he voluntariado en todo el año. Entran todas esas culpas y entonces terminamos diciendo que sí, pero las señales las estamos recibiendo, correcto. La cabeza nos está diciendo, no, no, sí. Sí, bueno, es que cuando ya llega a ese nivel que nos cuesta, a pesar de que nos damos cuenta, es porque hay un condicionamiento demasiado fuerte, entonces hay que entrar, como digo yo, hay que entrar a picar y ver la historia, o ver quizás si hay un transgeneracional o algo más fuerte que está Ujú. impidiendo que, a pesar de que nos demos cuenta, poder verbalizar el no, ¿sabéis qué? No puedo. Yo pienso el sentido de culpa, ¿verdad? Que es que van a pensar que yo no quiero ser parte o me van a ver mal porque los otros papás sí son voluntarios. Entonces uno queda como con esa sensación de culpa, ¿no? ¿Cómo podemos librarnos de eso? Pero ojo, mira qué interesante, porque la culpa es una emoción social. La culpa es una emoción que aparece, porque todas las emociones tienen su aspecto de sabiduría. La culpa aparece como una forma de regularnos, ¿sí? Para poder mantenernos dentro del clan, para poder ser parte del clan. Porque el ser humano, esto es una cosa muy instintiva y muy prehistórica, ¿ya, Sheila? Siempre va a querer ser parte de una comunidad porque sus probabilidades de sobrevivencia son mucho más altas si vive en comunidad que si viven solo. Imagínate a nuestro antepasado prehistórico, a una persona que lo expulsaban de la comunidad o del clan, o como queramos ponerle, las probabilidades de que sobreviviera eran muy bajas, porque podía estar un montón de animales salvajes, otras comunidades que lo podían atacar. Entonces el tema de estar en comunidad es clave para la sobrevivencia. Y allí aparecen ciertas emociones que regulan eso para que nosotros no nos salgamos del clan por un tema de sobrevivencia. Claro, Entonces, por eso aparece, ¿sí? Porque creemos que es la forma de mantenernos seguros. Pero muchas veces, como decía, es un condicionamiento aprendido muy fuerte. claro. Y dime tú qué opinas, pero yo muchas veces de lo que hablo, cada vez que se está hablando es que no soy asertiva, no sé decir que no, ese tipo de cosas tienes que tener tu propósito y tus valores claros, porque en el momento que tú tienes tus propósitos, ¿verdad? Claro, y tus valores claros, tú puedes alinear las cosas que aceptas hacer y las que no, correcto. Exacto. Si algo está alejado de tus valores, si algo está alejado de lo que te representa, tú vas a decir que no. Un ejemplo muy fácil es, si alguien te dice, Fran, vamos a robar un banco, tú vas a decir que no. No importa, Ya. no importa que normalmente tiendes a decir que sí. ¿Pero por qué? Porque salir a robar un banco no está alineado con tus valores. Entonces, si lo ponemos en un caso menos extremo, funcionaría lo mismo, ¿verdad? Sí, yo creo que visto en un punto, cuando nosotros tenemos claro lo que queremos, es mucho más fácil poder sostener, en este caso, decir que no y no decir que sí porque sí, ¿sí? Un ejemplo muy trivial, pero yo creo que se va a entender. Es como cuando uno tiene niños chicos. Cuando el niño chico percibe que la mamá le puede decir que sí, aunque quiera decirle que no, ¿sí? Sí. Logra conseguirlo. Pero si la mamá está súper clara, o el papá, ¿no es cierto?, de que esto es y no hay como ese espacio para el gris, el niño ni te va a insistir. Exacto.
Esto es exacto. exactamente igual. Entonces, es súper importante. Yo creo que también otra cosa importante es entender la necesidad que a veces hay detrás cuando uno muchas veces dice que sí cuando quiere decir que no. Siempre aparece en este juego de necesidades no satisfechas. Mm, Ya, me voy a explicar. Por ejemplo, a veces, no sé, el ejemplo que tú decías de la mamá, me invitan a participar en una actividad y en verdad no tengo tiempo y en verdad quiero decir que no, pero digo que sí. Ok, la pregunta siguiente sería, a ver, ¿qué necesidad mía hay detrás que estoy diciendo que sí cuando en realidad quería decir no? Quizás lo que quiero es sentirme aceptada, ¿sí? Y me da susto decir que no porque creo que no me van a aceptar y no me van a invitar a más y eso puede perjudicar eh, la mm, relación quizás de mi hija con sus compañeritas o yo de con las mamás. Entonces, entender qué juego está pasando atrás, claro, ¿sí? claro, y eso es seguridad también, ¿verdad? ¿O no? ¿O son dos cosas diferentes? Esta necesidad que hay que cubrir y la inseguridad de una persona es como lo mismo, ¿verdad? No necesariamente, yo creo que las necesidades no satisfechas, todos siempre tenemos necesidades, es importante como entender qué es lo que está detrás cuando estamos operando bajo una acción y las inseguridades muchas veces son más como programaciones que no necesariamente son nuestras sino aprendidas. Yo creo que son como cosas distintas. Distintas, Mm. distintas. Ok. Y una vez que alguien que está escuchando ¿verdad? Está escuchando esto y dice, sí, yo tengo una tendencia a decir que sí a cosas que no me aportan nada, que no me benefician nada, pero lo hago. ¿Cómo puedo, o sea, ya esa persona identificó, ¿verdad? Que tiene esa tendencia. ¿Cómo sería una forma práctica, fácil, sencilla de poner el freno de mano y decir, ok, déjame no decir que sí? Mm. ¿Cómo? O sea, Ya, yo creo que hay varias formas, pero una así como que podría funcionar es entender primero como en el esto a mí me gusta mucho del budismo y la psicología budista, como entender la motivación que hay detrás de mi decisión. ¿Qué me está motivando a decir que sí o no? ¿Cuál es la motivación detrás? Si yo entiendo la motivación, toda la película se me va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Por claro, ejemplo, si doy, no sé, $1 a una persona que está en la calle, lo estoy haciendo porque justo hay una persona al lado y quiero que me vean como la bonita, o realmente nace porque es un gesto sincero de que yo quiero ayudar a esa persona porque veo que lo necesita. Es muy distinto. claro, Externamente se puede ver igual, pero internamente no. claro, Entonces, entender de dónde viene esa motivación. claro, ¿Ya? ¿Viene porque realmente lo quiero hacer o viene porque quizás, lo que decíamos antes, fue algo aprendido o porque quiero que me acepten o bla, bla, bla? ¿Sí? Entonces, una vez que yo entiendo, puedo empezar a tener más control también sobre mis decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que es un patrón aprendido, ok, en ese mismo momento puedo decirme, listo, esto es algo que aprendí, pero no soy necesariamente la Fran de hoy de casi 39 años. Era la Fran de cuando tenía lo que aprendió cuando tenía 4 años. ¿Sí? Empezó a hacer un proceso de externalización, hablamos en psicología. claro, Y eso me permite nuevamente agarrar control. ¿Sí? Lo que decíamos antes, usar también la autoridad que tengo, si yo soy más emocional, ok, de cantarla, antes de, si es una decisión importante, antes de dar una respuesta, en tu caso, ver qué te dicen las vísceras. O sea, hay varias formas que podemos usar, que un poco lo hemos ido conversando a lo largo de este claro. tiempo. Fíjate, yo desde el punto de vista de gestión del tiempo, lo que le digo a mis clientes es, antes de salir corriendo y decir sí a algo, ya va, déjame revisar mi agenda y Mm. te llamo con una respuesta lo antes posible. Pero Exacto. como un espacio de tiempo, ¿verdad? Para evitar esa respuesta impulsiva Mm. y realmente razonar y pensar qué hay detrás de ese sí. ¿A qué le estoy diciendo que Mm. no cuando le estoy diciendo que sí a esto? Claro, Porque como no todo, entonces si yo me comprometo con algo, algo va a tener que quedar por fuera, ¿verdad? exacto. Sí, y ver en el fondo lo que está en juego. Ahora también es súper importante entender si yo tengo esta tendencia, porque esto igual, como decíamos al principio, se ancla en cierto tipo de personas. Hay personas que no les cuesta nada decir que no, Exacto. ¿sí? Y que les es muy fácil poner límites, uno, o porque vienen de una historia en donde no tuvieron ninguno de estos temas, o dos, puede ser también que fueron usualmente el rebelde, entonces están acostumbrados a decir que no para desafiar, que también podría ser una Es, posibilidad.
Usualmente este tipo de conflicto pasa en qué tipo de personas, en hombres o mujeres que han jugado el rol del buenito o la buenita. No lo quiero decir despectivamente porque yo me incluyo, porque es algo que yo he trabajado mucho en mí, ¿sí? Pero cuando Claro. nos hemos acostumbrado a estar constantemente complaciendo y estar pendientes de las necesidades del otro. Exacto. Exacto, muy interesante. Mira, Frank, yo tengo tres preguntas que le hago a todas mis invitadas, pero antes de entrar en ellas, quería ver si dos cosas. Uno, si alguien de los que están aquí conectados ahorita tiene alguna pregunta para Frank sobre este tema, de por qué decimos que sí cuando sabemos que deberíamos decir que no. Si tienen alguna pregunta o comentario, háganlo. Y para ti, Fran, si hay algo que crees que es de valor para esta audiencia que no hayamos tocado y quieres aprovechar ahora para comentarlo aquí. Sí. No, yo creo que hemos como tocado varias como formas de abordar el tema, creo que ha estado como bastante interesante eso, yo creo que sería bueno si es que alguien en la audiencia quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, quizás como poder como comentarlo, desde ahí creo que me parece como más nutritivo porque creo que en cuánta información hemos dado harto. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, mientras la gente decide hacer sus preguntas, porque hay mucha gente que le da pena hacer sus preguntas y después entonces se queda con ese vacío porque debía haber hecho la pregunta, te voy a hacer tres preguntas que le hago siempre a todas mis invitadas, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuál es tu técnica o tu herramienta favorita de planificación? Y eso porque, bueno, es mi tema y no puedo evitar preguntarte eso. Wow. Sí, bueno, a mí me gusta como, en mi caso, dividir como mis actividades como en cuatro categorías, las divido en categorías, las actividades, en mi caso, estratégicas, de producción, genéricas y la de descanso y autocuidado. ¿Ok? Eh, y en base a esas cuatro categorías, hay dos que son prioritarias para mí, que son las estratégicas y las de autocuidado y descanso. Las estratégicas, ¿por qué? Porque en términos de negocio son las que generan venta, entonces siempre las voy a priorizar. Las que son genéricas de producción son las que trato siempre de derivar y son las que a mí usualmente más me quitan tiempo porque no están en mi zona de genialidad. Y las de autocuidado y descanso son prioritarias porque mi forma de ver los negocios es que es muy importante el espacio para uno, pero también por mi diseño energético como proyectora necesito mucho espacio de autocuidado, ¿sí? Entonces eso también ayuda a mi negocio. Entonces esas dos son categorías que están como al mismo nivel. Entonces lo primero que hago es entender para cada semana qué tengo que hacer en estas categorías y agendo bloques, trabajo por bloques, Mm. en donde está este bloque estratégico, este bloque de autocuidado, y hago como subtareas. Entonces, por ejemplo, esta semana, no sé, la tarea estratégica, estoy inventando, armar una página de ventas, por darte una idea. Hoy en Mm. día no la arma la Pau, pero ya, pero para darte una idea. Entonces digo, bueno, la subcategoría de hacer una página de ventas es listo, buscar imágenes, dos, armar los textos, Es- tres, no sé qué. Entonces, y eso lo divido en mi semana, esas como subtareas, como en pequeñas cosas de la semana, entonces cada día tengo la sensación de que logré algo, ¿sí? Exacto, exacto. Y el descanso y el autocuidado obviamente también lo bloqueo, porque si no lo bloqueo, lo paso. Exacto. ¿Sí? Y me encanta eso porque, bueno, tú sabes, ya has escuchado que mi programa está muy basado en no ser productiva por hacer más cosas, ¿verdad? En menos tiempo, sino ser productiva para hacer lo que es necesario y tener el resto del tiempo para ti y para las cosas que te gusta hacer. Entonces, me encanta que hayas mencionado eso y, por supuesto, la estrategia, porque el tiempo que le dedicas a la estrategia a tu negocio, porque es lo que te va a ayudar a avanzar tu Mm, negocio, ¿verdad? mm, Más que tareas que puedes delegar a alguien mm. más. Sí, sí, sí. Sí, y lo otro que también, bueno, eso es como como el semana a semana, pero siempre hay un macro de saber, ok, este mes, por ejemplo, voy a estar vendiendo X cosa, entonces ese es el eje de lo que va a mover las distintas actividades. Entonces hay una planificación también no solo diaria, semanal, sino hay planificación trimestral, semestral, Claro. entonces hay como, vamos de macro a micro. Exacto, como un embudo, ¿verdad? Uno empieza y dice, ok, estos son mis objetivos o mis metas del año, por ejemplo, ahorita estamos terminando este año, planificando el próximo, Mm, esto es lo que quiero lograr este año, entonces ahí lo voy subdividiendo, ¿verdad? Hasta que llego a lo que tengo que hacer cada día para al final del año lograr el objetivo principal. sí. Eso es. Y ahorita, enfocándonos en ese cuadrante de autocuidado, ¿verdad? ¿Cuál es tu hábito o rutina favorita para ti, para tu autocuidado?
Ay, son varios. Bueno, por ejemplo, todos los martes tengo masaje, sí o sí, un horario fijo. Mm, Todas las semanas también tengo un espacio fijo de acupuntura. Eso es como todas las semanas, lunes y miércoles, y trato otro día más, yo hago boxing. Entonces voy a ok, hacer ejercicio. Entonces trato de todos los días, al menos una hora al día, un espacio como para mí, ¿sí? Como de perfecto. autocuidado personal. También trato no trato, siempre trabajo en un espacio físico distinto. Por ejemplo, yo tengo niñas chicas a la casa, entonces me hice una oficina afuera que me la construí como especialmente para mí, entonces eso también me da como un espacio energético mío, que en Ujú, mi caso, por mi constitución energética como proyectora que capto mucho, es súper importante tener esos espacios sola, porque estoy siempre percibiendo cosas y necesito como espacio a solas también bueno, por más cosas como de mi constitución energética. Entonces, trato eh, a pesar de que tengo niñas chicas, de hacer eso, porque para mí es muy saludable. Probablemente a medida que vayan creciendo voy a ir como amplificando eso. Eso es como en lo cotidiano. También en lo macro, por ejemplo, ahora en diciembre, mi marido se va a ir de retiro solo a México, a un ujú. retiro de meditación. Yo me voy a juntar con él, vamos a estar una semana los dos solos, sin la niña, y luego yo me voy a ir unas 2 semanas a Estados Unidos a yo un retiro sola. Ok, Entonces, como priorizarme también, ¿sí? claro, claro. Y dime una cosa, ¿sí o sí o es algo que has ido aprendiendo, esto puro por curiosidad, es Sí, algo que sí. has ido aprendiendo en la vida y has dicho, ok, si yo le doy tanto a mi trabajo, le doy tanto a mis clientes, merezco, necesito yo estar bien también? ¿Es algo que has aprendido en el camino o naturalmente ha sido así? No, es algo que he aprendido. O sea, imagínate que si yo tenía, igual que lo que comentábamos al principio, esta idea de la cuidadora, yo estaba acostumbrada a más estar para el otro y el resto. Claro, O sea, más para el resto que para mí misma. Entonces, para mí no era como concebible darme un espacio para mí. Esto ha sido una deconstrucción de esa identidad y una construcción de una nueva identidad, porque ujú, me he dado cuenta que es muy necesario para mí. Y de hecho, en la medida que yo me priorizo más, curiosamente, me prioriza más mi cliente, mi hija, mi pareja, mi exacto, negocio, porque todo es de adentro hacia afuera. Si yo soy prioridad, también voy a ser prioridad para los demás. exacto. Y me encanta eso porque es justamente el punto que quería hacer. Eso se puede aprender, eso es un cambio que Eh, si en este momento no estás allí, el autocuidado no es una prioridad, no está en uno de tus cuadrantes principales, ¿verdad? Sí puedes llegar allí, sí sí, sí, puedes llegar sí. allí. Sí, y exacto, y no tienes por qué. A mi caso, yo aprendí un poco a la mala porque soy media porfiada, porque cuando era más joven llegaba a cuadros de estrés, ¿no es cierto? De burnout. Entonces, en un momento fue como, ok, ¿qué está pasando que estoy llegando a esto? Es- Entonces, ahora ya sé que hay que abordarlo mucho antes, por eso para mí es prioritario, y bueno, no solamente con estos espacios, sino también para cosas quizás más pequeñas, la forma en que te alimentas, la cantidad de agua que claro, tomas, el tiempo que duermes, o sea, es como al final es como una cosa bien integral y todo eso se va a ver plasmado en todo, en tus relaciones, en cómo va tu negocio, porque no somos seres disociados, ¿sí? Está exacto, todo en relación con lo otro. exacto. Y entonces la última pregunta que te tengo, y puede ser de tu área específica como business coach, como Sí, psicólogo, como mamá, no sé, sí. lo que tú escoges. ¿Cuál es tu mejor recomendación para una emprendedora que está viendo este live ahorita? Wow, medio amplia. A ver, ¿cuál es mi mejor recomendación? Si tuviera que dar solo una, Ujú. eh, ¿Puedes dar yo más? creo que la que a mí más me ha servido es construir, ser emprendedora como un negocio, un emprendimiento, una marca personal que sea alineado a la vida que tú quieres y no al revés, ¿sí? Que esa sea tu visión de negocio. Si tú tenés claro cómo quieres vivir la vida, si por ejemplo tú tienes claro que para ti es importante tener tiempo libre, estar con tus hijos, estar con tu marido, viajar, ir a retiro, estoy hablando de la visión que yo tengo de mi negocio, pero la que se me ocurre en este momento. Tenemos claro la visión, va a ser mucho más fácil construir un negocio alineado a eso e ir tomando decisiones alineadas a eso por más difíciles que sean. Como la mía, que fue decir, ok, vivir en calma, vamos a darle una pausa,
voy a armar algo de cero, aunque todos me creían una loca porque tenía esta cuestión súper armada, pero fue porque ya no estaba resonando con esa visión. Quizá el día de mañana pueda volver a resonar, ¿sí? Y no tratar de como ponernos como a veces muy fijos en que queremos que las cosas sean de una forma y ser más, tener la capacidad de ir mutando según lo que realmente queremos, lo que va resonando con nosotros en el momento. Claro, tener esa flexibilidad, ¿verdad? De poder cambiarse. Yo siempre digo que hay que adaptarse mucho al capítulo de la vida en el que cada quien está. Exacto. Entonces, no es lo mismo tú que tienes tus dos niñas pequeñas que yo que mi hijo ya está Exacto. criado. Entonces, hay que adaptar nuestro modelo de negocio siempre a el capítulo de la vida en el que estamos en este momento, porque si no estamos luchando contra clientes, lo cual requiere mucho más esfuerzo y trae mucho menos resultados. Exacto, o sea, de hecho, hace poco estaba escuchando un ejemplo que había dado yo que me pareció súper bueno, porque cuando no hacemos cosas alineadas, empieza a aparecer la resistencia, ¿ya? Y lo voy a traducir un ejemplo muy concreto. Si yo dijera, no, no importa, démosle todo con mi negocio y estoy siempre para los clientes y trabajo mucho tiempo, siendo que para mí es importante pasar tiempo con mi hija, ¿qué va a pasar? En un momento voy a empezar a generar una resistencia interna. Claro. Y va a haber una parte que quiere estar pero no quiere estar. Entonces, ¿cómo se va a traducir? Súper prácticamente en el negocio, puede empezar a llegar menos gente. Exacto. ¿Y por qué? Porque internamente una parte mía no quiere estar ahí. Entonces, como la mente es muy obediente, te va a decir, ok, no quiere estar tanto aquí, listo, le traemos menos clientes. Exacto. Por eso es súper importante la coherencia. Claro, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, me encanta. Y eso es, bueno, eso es gran parte de lo que Fran y yo estamos trabajando tras bastidores también. Tras bambalinas. Así que bueno, Fran, la verdad que me encantó estar aquí, tenerte aquí, no estar aquí, tenerte aquí. Creo que fue súper informativo y cualquier pregunta que alguien tenga para Fran que no haya hecho ahorita o porque lo están viendo grabado, me la puedes dejar en mis comentarios y yo se la paso a Fran o seguirla directamente a ella en tu.negocio.consciente. Sí, gracias Sheila por la invitación, muchas gracias, gracias a todos por estar, si ven el live desfasado, ojalá que sea de mucha utilidad, gracias aquí por invitarme, desde Houston, tú desde Chile, así que muy internacional este live, gracias, de verdad. Seguro. Un placer y ya saben, si quieren seguir a Fran, yo voy a dejar su cuenta debajo de este video y la pueden seguir allí y creo que es la mejor forma de conseguirte, ¿verdad? Sí, con un DM. Sí, yo siempre contesto los mensajes, a veces no inmediatamente, porque como digo, yo priorizo mi vida personal, pero siempre estoy contestando y soy muy buena de esto también para mandar audios, como para que la gente me escuche, me gusta ahí como el contacto directo, así que listo. Feliz ahí si me quieren contactar. Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que están viendo grabado y hasta el próximo live. Sí. Chao. Besos, Chela, gracias, chao.